Bueno, en principio, buenos días y agradecerles de parte nuestra, de Ofir Latam, que hoy tengan la voluntad en pleno enero de participar de este workshop, bueno, la mayoría está de vacaciones, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos entregando a nuestros clientes esta posibilidad de trabajar en conjunto, de aprender un poquito de todas las novedades que tiene Adobe. Hoy puntualmente vamos a ver todo lo que tiene que ver con cosas puntuales y que necesitamos conocer para trabajar, como por ejemplo que es la gestión de fuentes con el Adobe Fonts. Vamos a estar revisando también un poco la eliminación generativa en Camera Raw en Photoshop. Vamos a ver el nuevo espacio de trabajo generativo que se viene para Photoshop, son temas muy puntuales, muy interesantes para aquel que está en el trabajo del día a día. Vamos a ver también a trabajar con filtros paramétricos para Photoshop, que es algo nuevo, que está a punto de salir. Y después vamos a hablar un poquito sobre integraciones entre InDesign y Adobe Express, que hay como un trabajo muy importante que está haciendo Adobe sobre la integración de las aplicaciones profesionales con el Adobe Express. El Adobe Express casi que va a pasar a ser como una plataforma integradora y de comunicación, de pronto entre el diseñador profesional y sus clientes o una herramienta muy versátil que nos va a permitir desarrollar bocetos o trabajos finales para, por ejemplo, redes sociales y todo esto. Entonces, hoy nos acompaña, como siempre, Hugo Riverón, nuestro experto de Adobe, que está a la vanguardia de todo lo nuevo que está saliendo en Adobe y nos da el privilegio de tener este espacio para poder charlar sobre cosas muy específicas. Entonces, bien, esto está dirigido para ustedes, para los que trabajan con las herramientas, o sea, no se trata de una cosa publicitaria. Acá venimos a trabajar y a aprender sobre las necesidades y las herramientas que nos ayudan en el día a día. Bien, lo dejo Hugo entonces y agradecerles y seguimos viéndonos. Síganos, les voy a dejar ahora las redes sociales para que también que nos sigan viendo por redes sociales y que se enteren de estos workshops. Más o menos una vez por mes estamos haciéndolo y tenemos dos tipos de workshop, uno que es creativo y el otro que es para lo que es gestión documental, toda la parte de Adobe Sign, firma digital, procesos, formularios y más una visión de gestión de documentos. Bien, ahora sí, Hugo, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Un poco como lo que decía Guille, gracias por la voluntad, por las ganas, ¿sí? En pleno enero estar participando de un evento de esta característica. Em, Siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Guille respecto de lo que vamos a estar viendo, sin ninguna duda que hoy por hoy el tema que está muy recurrente en las redes y todo lo que tiene que ver con el mundo de gráfica digital, digamos. La inteligencia artificial está por todos lados, avanza a pasos agigantados todos los días, eh, pero a mí me gustaría bajarle un poco a la realidad del día a día en el trabajo que nos aporta y demás. En algún punto lo que hice fue tratar de traer algunos ejemplos que estén ligados al quehacer diario. Y en este caso quise ir un poquito más allá de lo que tiene que ver con el mundo en el cual estoy inmerso en mi día a día, que es el mundo editorial y de la gráfica y demás. Em, Voy a mostrar algunas características muy interesantes que tienen que ver con Express, ¿sí? Ya hablábamos en la intro, decía Guille, la integración que está teniendo Adobe Express con InDesign, por ejemplo, y traje un documento que lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Voy a estar mostrando algunas cosas que tienen que ver con versiones betas, por lo tanto, eh, anticipo que eventualmente algún cuelgue, alguna cosa extraña que aparezca, bueno, tiene que ver justamente con eso, con
las versiones betas y demás, que en mi caso particular, muchas veces cuando doy capacitaciones celebro de que se produzcan errores, porque uno eventualmente en el día a día del trabajo encuentra un montón de imponderables y tiene que dar solución a esas cosas. Y más que nada, dar respuesta del por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Eh, Así que bueno, me gustaría saber si en el chat ustedes pueden comentar si son diseñadores, si están, bueno, si están familiarizados con estas nuevas tecnologías generativas de Adobe y demás. Em, Siéntase libre también de, en esta instancia, de abrir el micrófono. Bien, bueno, Guille me va a estar... Si alguien levanta la mano o alguien quiere Sí, yo te voy participar. diciendo, igual Da- como somos pocos en el día de hoy, Ok, pueden abrir el micrófono y hacer consultas genial. directas, hagámoslo dinámico, cuéntenos un poquito en qué están y también queremos tener un poco de feedback de ustedes, o sea, si les sirve estos eventos, digamos, estos workshops y hacia dónde quisieran ir trabajando. Todo eso nos ayuda a perfilar y a ir mejorando nuestro trabajo. Buenísimo, Carlos. Bien, Bien, yo voy a ir avanzando y siéntanse libre de interrumpir. En este caso, por mi parte no hay ningún problema. Voy a empezar a compartir mi pantalla. eh, para optimizar un poco el rendimiento, voy a apagar mi cámara. Voy a compartir. Bien. Bueno, aquí estamos ya directamente con InDesign. Yo en este momento tengo abierto 2025. Tengo varias versiones. eh, no las quiero abrir en simultáneo porque puede ser un descontrol, se va a empezar a frizar la máquina. Así que voy a arrancar con este documento. Como ustedes conocerán, es muy probable que hayan utilizado otras tecnologías de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo, todos tenemos WhatsApp. WhatsApp utiliza una inteligencia artificial que nos permite, ¿sí?, en este caso, mediante un prompt, al igual que cualquier otra, generar imágenes. Lo que hice fue, con un mismo prompt, generar distintos modelos y ver los resultados de cada uno de ellos. Aquí en este caso lo que tengo es, como les decía, el de Meta, el modelo de Adobe, Firefly modelo 2 y DALL-E. Acá fíjense que esta imagen también fue generada desde InDesign directamente. Ustedes saben que Adobe incorpora dentro de InDesign esta tecnología generativa que me permite de texto e imagen generar, ¿sí?, mediante un prompt directamente la imagen dentro de una caja, volcarla dentro de nuestro documento. Acá fíjense que tenemos algunos ejemplos donde nos va a estar mostrando, ¿sí?, tener una referencia de cómo redactar nuestros prompts. Podemos optar por el tipo de contenido, si va a ser fotografía o si va a ser ilustración, en fin. Esto, si participaron en algún otro webinar que estuve dando para OFIR, estuvimos hablando sobre esto, pero obviamente hay algunas características que se van incorporando, algunas que todavía no son ni siquiera beta públicas, que no me permitía en su momento por ahí mostrar. Aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Fíjense que voy a seleccionar este texto, ¿sí? Hago un barrido, selecciono lo que es la imagen y el texto. Dentro de archivo, ustedes van a encontrar, si están trabajando con 2025,
¿sí? Tenemos la posibilidad de exportar Adobe Express. Voy a comentarles dos alternativas que nosotros tenemos para poder integrar InDesign con Adobe Express. ¿Mm? Podemos guardar el contenido, guardar como, ¿sí? En este caso, en la medida que el documento esté guardado en la nube de Adobe, se va a generar un documento .inddc, InDesign Document Cloud. Ahí ya directamente entramos en Adobe Express y podemos, ¿sí? Traer directamente ese archivo de InDesign dentro de Adobe Express. La evolución, y esto es lo nuevo, justamente cuando nosotros vemos la interfaz de InDesign, aparece ese puntito azul. Eso lo que me está indicando son las novedades que se van incorporando a la medida que van saliendo versiones. Esto tiene que ver con la personalización de los menús. Bueno, esto tiene que ver con que determinados ítems nosotros los podemos pintar para que, bueno, tengamos una referencia más directa a los distintos elementos. Fíjense que hay un montón de opciones y muchas veces usuarios que hace muchísimo tiempo que están trabajando con la herramienta, muchas de estas opciones no las utilicen. Por eso también uno podría, dentro de la misma aplicación, editar los menús. La opción nueva que aparece es exportar a Adobe Express. Fíjense que cuando exportamos, aquí me está saliendo, bueno, la típica animación. En este caso, lo que me está diciendo es que, bueno, que va a guardar una copia en la nube y se va a abrir directamente en Adobe Express. Vamos a continuar. Esto ya lo tengo hecho como una receta de cocina, pero bueno, quería hacerlo directamente. Por suerte no demoró tanto. Fíjense que automáticamente la página que yo tenía dentro de InDesign la tenemos ya dentro de Adobe Express. Ustedes se van a encontrar, aquellos que por ahí no trabajan con Adobe Express, no lo conocen, en la medida que nosotros trabajamos de esta forma, lo que está trayendo es el documento. Aquí ustedes van a poder ver las capas, ¿sí? Aquí tenemos por un lado la imagen, un bloque de texto, otro bloque de texto, otro bloque de texto y otro bloque. Hay algunas características, fíjense que voy a ir nuevamente a InDesign, fíjense que esto es un solo bloque de texto. Cuando lo importa, fíjense que acá nosotros tenemos que el texto aparece, a pesar de que era un bloque entero, todo por separado. Hay algunas cosas que obviamente que en la medida que van evolucionando las herramientas se van afinando algunos seteos. Si yo quisiera que estuviera todo el bloque entero, bueno, hay formas de vincular el texto, podríamos armar una cajita sola, copiar, pegar, en fin, eso es de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Lo que les quiero mostrar acá es algunas características muy interesantes que tenemos desde Express. Fíjense que voy a acercarme acá. Cuando selecciono este texto, vean que aparecen características, en este caso, podemos ver las opciones del enlace, ¿sí? Y en el caso de un texto, fíjense que me permite reescribir. Esto tiene que ver con inteligencia artificial generativa, pero de texto. Fíjense que podemos decirle que me reescriba esto, para que suene más inspirador, profesional, cómico, casual, académico. Voy a hacer algunos cambios. Fíjense que aquí directamente me tira también 3 alternativas, donde podría seleccionar uno y decirle que directamente reemplace. ¿Ok? Bien, otra de las características que ya le había mostrado la vez anterior es que si esto fuera una pieza publicitaria y yo quisiera que esto estuviera en varios idiomas, puedo traducirlo. Por lo tanto, venimos a traducir. En este caso tengo una sola página, podría tener múltiples páginas, indicarle qué páginas quiero traducir, y aquí puedo elegir uno o más idiomas. Fíjense que le puedo decir que lo traduzca al alemán,
al catalán, fíjense que vamos a poner 2 o 3, y francés, hacemos la traducción. Bueno, si vieron la vez pasada el webinar donde estuvimos hablando de la integración de InDesign, bueno, vemos una evolución. En este caso, tenemos un camino mucho más rápido para poder llegar a Adobe Express, simplemente con esta opción que nosotros tenemos, que automáticamente guarda el documento de InDesign en la nube y nos va a generar ya directamente el documento de cero. Aquí tenemos cada una de las páginas, fíjense que ahí las podemos navegar. Y están los idiomas que nosotros, en este caso, estuvimos seleccionando. Bueno, quiero hacer un poquito más complejo esto, donde, fíjense que tengo acá un documento que antes de empezar a desglosar y avanzar un poquito sobre lo que es este ejercicio, dentro de los ítems que íbamos a estar tocando, tenía que ver con el tema de gestión de fuentes. Es muy importante cuando nosotros estamos trabajando con diseño, porque eventualmente tenemos muchísimas tipografías y la posibilidad de que trabajemos con Adobe Fonts realmente se torna muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con fuentes locales, ¿sí? Y tenemos muchas fuentes locales, también se torna necesario que gestionemos las fuentes. Existen software que nos permite gestionar las fuentes de manera local, porque si cargamos las fuentes dentro del sistema, ya sea dentro de Mac o PC, carpetas fonts de Windows o carpetas fuentes del sistema, lo que estamos haciendo es que, si bien es cierto, la fuente no ocupa mucho espacio físico en el disco, ocupa mucho recurso, de manera tal que se torna indispensable, diría, gestionar las fuentes, porque si tenemos 2.000, 3.000, 5.000 fuentes, vamos a encontrar que las aplicaciones empiezan a tornarse más lentas, ¿sí? Y eso tiene que ver con los recursos que utiliza una fuente tipográfica. Por lo tanto, el hecho de que tengamos Adobe Fonts, ¿sí? Vamos a poder gestionar no solamente las fuentes de la nube, sino que también podríamos gestionar fuentes locales, ¿sí? Y algo que sí es nuevo es la posibilidad de que, en la medida que yo estoy trabajando con fuentes de Adobe, yo aquí voy a elegir otra tipografía. Fíjense que dentro de el menú, ahí ustedes ven que me va a estar mostrando, aquí voy a acercarme un poquito, con una nubecita y una tilde, me está marcando aquellas fuentes que yo tengo de Adobe Fonts, ¿sí? Y que están sincronizadas, ¿sí? Y las que aparece solamente el icono de la tecnología de fuente, en este caso OpenType o TrueType, son fuentes locales, que las podría estar gestionando, ¿sí? Con un gestor de fuentes o directamente desde el sistema operativo. Ahora bien, si yo quiero cargar fuentes, fíjense que algo que es relativamente nuevo y que por ahí, a pesar de que ya hace bastante tiempo que existe, quizás no se usa, y tiene que ver con buscar más, ¿sí? Aquí me va a estar mostrando todas las fuentes que tenemos disponibles en Adobe Fonts. Por lo tanto, acá, si ustedes se fijan, vamos a ver que el texto que nosotros podemos poner puede ser personalizado o, si no, directamente de acuerdo a el texto que tengo seleccionado en este momento. Para que podamos tener una vista previa, en la medida que nosotros queremos descargar una fuente, basta con un clic. Ahora, cuando activamos una fuente desde las aplicaciones, esta tipografía va a estar disponible solamente para las aplicaciones de Adobe, ¿sí? Si yo quisiera alguna tipografía de Adobe utilizarla en un Word, por ejemplo, en un PowerPoint, fíjense que si vamos a la aplicación de Creative Cloud, ustedes van a tener que, dentro de fuentes, ¿sí? Aquí me va a estar mostrando las fuentes añadidas, pero sin embargo, ustedes van a encontrar que
aquí, en este caso, el instalar la familia implica que me va a permitir utilizar esa tipografía en aplicaciones que no sean de Adobe. ¿Ok? Por otra parte, acá fíjense que puedo instalar fuentes, ¿sí? Acá, si tengo alguna fuente local, la podría cargar, que la estaría gestionando también con Adobe Fonts. O sea, muy interesante para que nosotros podamos tener una organización y también optimizar nuestros recursos cuando estamos trabajando con tipografías. Bien. Aquí directamente voy a empezar a trabajar sobre esto. Fíjense que esto fue generado directamente en Photoshop, con una nueva función que nosotros tenemos, que es todavía no está liberado comercialmente, pero sí está ya en la beta pública, y tiene que ver con un espacio de trabajo generativo. Quería mostrarles también que, bueno, dado que nosotros tenemos la posibilidad de generar em, de texto a imagen mediante Adobe Firefly dentro de InDesign, fíjense que esto con el prompt que estuve utilizando dentro de Photoshop, el mismo para que ustedes pudieran apreciar cuál es la diferencia. Fíjense que ahí tengo 3 variantes, ¿sí? Y estas 3 variantes, fíjense que en estos 3 puntitos que aparecen ahí, tenemos un menú donde aquí lo que estamos haciendo es justamente reportar cómo es el resultado, qué nos parece y demás, y esto genera una retroalimentación que es muy interesante para poder mejorar justamente esta tecnología. Ahora bien, esto bien podría ser un flyer, podría ser una invitación. Acá simplemente lo que hice fue un guantito donde tengo un licuado, un batido, ¿sí? De un determinado sabor a un precio determinado. Si esto lo tuviera que hacer con varios productos, con varios tipos de licuado, ¿sí? Eventualmente dentro de InDesign yo podría hacerlo con una característica que tiene InDesign, que es trabajar con datos variables, ¿sí? Nosotros acá, fíjense que podríamos tener, por ejemplo, el sabor banana, durazno, kiwi, frutilla, cereza, ¿sí? Distintos precios, y a cada uno le corresponde una imagen. En este caso, fíjense que lo que nosotros tenemos es que las imágenes ya estarían generadas, y esto, de esta manera, lo deberíamos hacer directamente dentro de InDesign con esta función de dato variable. Pero quiero mostrarles esto, cómo lo podemos hacer de una forma muy fácil, ¿sí? Teniendo en cuenta que todavía las imágenes no las tengo, ¿sí? Con Photoshop, InDesign, y directamente trabajar lo que es el cambio no solamente de texto, sino que también de imágenes dentro de Adobe Express. Voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que acá vamos a decirle que queremos exportar Adobe Express. Continuamos. Bien. Bueno, como les decía, fíjense que acá, en este caso, nosotros tenemos que me exporta, a pesar de que era todo un bloque. Por un lado tenemos el bloque de texto con el precio inclusive, y no te lo pierdas, lo tenemos por separado. Yo acá quisiera esto, aquí fíjense que lo voy a partir, voy a aislar esto, esto lo voy a cortar. Ya tengo como la receta de cocina un segundo archivo, pero quiero mostrarles un poco la metodología de cómo deberíamos, una de las alternativas de cómo deberíamos encarar este trabajo. Fíjense que voy a duplicar. Ahí fíjense que aprieto Alt, lo duplico. Voy a dejar acá solamente banana. En este caso
También lo voy a duplicar. Y voy a quitar el precio. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Acá fíjense que en este caso... Con leche por solo. Perdón. Bien, fíjense que por ahí lo vamos a hacer. Obviamente que esto le podría cambiar la tipografía, ¿sí? Fíjense que aquí voy a elegir acá. Listo, no voy a hacer mucho cambio. Voy a mostrarles acá dentro de... Voy a volver. Acá en mis cosas. Fíjense que este es el que acabo de hacer hace 2 segundos. Lo tenemos ahí. Vamos a... Licuados parte 2. ¿Sí? Fíjense que aquí nosotros ya tenemos 36 páginas. ¿Sí? Y cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que tiene un sabor distinto, un precio distinto, en idiomas diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo llegamos de aquello a esto. Vamos a ir nuevamente aquí. Ahí estamos. Bien. Necesitaría tener imágenes para esto. Voy a saltar a Photoshop. Fíjense que tengo Photoshop abierto, pero esto lo vamos a hacer con Photoshop. Aquí. ¿Está? Algunas cosas que quiero comentarles acá. En este caso yo tengo la aplicación en inglés. Porque, bueno, utilizo algunos plugins, algunas herramientas que requieren el idioma inglés. Y en muchas aplicaciones, Adobe lo que está haciendo es, a mí me recuerda muchos años atrás, donde el lanzamiento de nuevas versiones de los productos, ¿sí? Primero salía en inglés y después en español. Bueno, esto está pasando, por ejemplo, con InDesign, con Photoshop en algunas cosas. Acá en este caso tengo Photoshop ya en español, pero fíjense que se ve que lo cambié antes de... Y vamos a hacer los ajustes. Fíjense que en la parte de interfaz, ustedes pueden aquí directamente cambiarle el idioma. ¿Sí? Lo voy a dejar porque para lo que quiero mostrarles está bien tener la interfaz directamente en español. Simplemente voy a cambiar el color para que no sea tan oscuro todo. ¿Ok? No sé si todos tienen manejo de Photoshop. Acá algunas características que quiero mostrarles. Fíjense que cuando ustedes van al iconito podemos ir a la interfaz en sí. Aquí tenemos la pantalla de inicio, donde aquí podemos ver los archivos que tenemos en la nube, lo que está compartido con nosotros. ¿Sí? La parte de inicio, ¿sí? Formación, que realmente esto, el fuerte y la gran mayoría del material está en inglés. Y aquí tenemos esta nueva función que les comentaba, que tiene que ver con el espacio de trabajo generativo. Voy a hacer un paréntesis yendo a el otro Photoshop. Acá fíjense que, en este caso, cuando venimos a la pantalla de inicio, ven que todavía acá no estaría apareciendo esa función. Aquí simplemente quiero mostrarles, antes de ir al espacio generativo, algunas características que son interesantes y realmente
Me gusta recalcarlas porque no se aprovechan estas características. Y fíjense que esto es un documento PSD-C, es un documento nativo de Photoshop, pero cloud. Lo tenemos subido a la nube. Esto me permite una gran variedad de beneficios, donde uno, por ejemplo, que es importantísimo, fíjense que aquí nosotros tenemos dentro de archivo historial de versiones, ¿sí? Esto lo vamos a poder ver directamente desde la nube, desde el navegador. Y fíjense que este documento tiene un historial de versiones, ¿sí? Historia reciente, pero por lo pronto fíjense que aquí tenemos esta versión, esta otra, ¿sí? Y cada uno de ellos, eventualmente, voy a poderlo recrear. Fíjense que quiero que en este caso quiero volver a esta versión. Y vean que automáticamente vamos a estar volviendo a esa versión seleccionada. Esto viene a cuento porque muchas veces nosotros estamos trabajando con determinados archivos que requieren una versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión final, final 1, final 2. Terminamos teniendo 400 archivos, ¿sí? Y por último nos fijamos la hora, ¿sí? Para determinar realmente cuál fue el último. En este caso nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de guardar en un único archivo distintas versiones. Y lo que sí hay que destacar que en la medida que el proyecto se prolongue en el tiempo, nosotros debemos, acá fíjense, marcar la versión. ¿Por qué? Porque en la medida que las versiones no estén marcadas y pasan 60 días, se van a borrar. ¿Ok? Bueno, hecho este paréntesis que me parecía que lo tenía que decir porque hay cosas que en el día a día del laburo nos van a permitir trabajar de manera más eficiente. Vuelvo a Photoshop Beta para poder mostrarles y tener la continuidad con lo que estábamos haciendo, ¿sí? Voy a ir al espacio de trabajo generativo. Vamos a venir acá. Bien. Acá fíjense que esto lo que me va a permitir es utilizar la tecnología de Adobe Firefly para poder generar mediante una descripción, mediante un prompt, diversas imágenes, ¿sí? Ahora, lo interesante que tiene esto es lo siguiente. Fíjense que para no escribirlo y tener una continuidad, fíjense que voy a seleccionar este. Y listo, fíjense que vamos a hacerle que lo genere. Bien. Bueno, fíjense que ahí me generó el batido, el licuado de frutilla con leche. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar esto, ese texto, y le voy a incluir algo que es una variable, ¿sí? En este caso, fíjense que cuando incorporamos una variable, lo que le vamos a decir es que, bueno, el delicioso licuado sabor frutilla, pero también quiero que sea de banana. También le voy a pedir que me haga uno de kiwi, ¿sí? El otro que habíamos dicho era de durazno, ¿sí? Y me faltaba uno que era cereza, ¿ok? Podríamos generar otra variable que en este caso tenga que ver con el color de fondo, ¿sí? No lo voy a hacer para que no se trabe, ¿sí? Y no me genere un montón de imágenes que vamos a encontrar que también tenemos un límite de imágenes que nosotros podemos crear en forma simultánea. Con esto ya me basta. Si ustedes ya han estado trabajando con esta tecnología de Adobe Firefly, tengan en cuenta de que aquí podemos adornar, ¿sí?, y personalizar más, ¿sí?, lo que nosotros estamos queriendo lograr,
con distintos efectos, ¿sí? El contenido, si queremos que sea una foto o una ilustración. Y también recuerden que podemos darle una composición de referencia, ¿sí? Y un estilo de referencia, ¿sí? Esto no lo muestro, en tal caso, en algún otro momento por ahí se puede hacer algo un poco más avanzado o abarcativo, sería el término. Voy a mostrarles aquí que mediante esta petición me va a estar generando, ¿sí? Con todos esos sabores una imagen. Tenemos ahí que va a generar 20 imágenes de forma simultánea. Ahí vean que ahí van apareciendo. Ok. Genial. Maravilloso. Realmente esto me permite optimizar muchísimo los tiempos y eventualmente acá fíjense que simplemente con un cambio de sabor, ¿sí? Lo podríamos haber hecho de forma individual, sin duda, ¿sí? Pero acá fíjense que esto como punto de partida, ¿sí? Para poder realizar... se me ocurrió en este caso este ejemplo, ¿sí? De licuados para poderlo enlazar con lo que vamos a ver de Adobe Express. Y fíjense que el tiempo, fabuloso. Acá nosotros tenemos 4 variantes de las cuales podemos elegir ahí. Voy a elegir así al azar. Esta. Vamos a poner esta diferente. 1, 2, 3. Ok. Acá fíjense que hay 5 seleccionadas. Le puedo decir que me las agregue a un nuevo documento, ¿sí? Con variaciones en capa o directamente capas separadas, ¿sí? O bien directamente le puedo decir que las abra. Las puedo marcar, las puedo descargar, en fin. Bueno, como este trabajo ya lo estuve haciendo y tengo ya las imágenes cargadas por una cuestión de tiempo, directamente voy a salir de acá. Si tienen alguna consulta de esto, porque voy a avanzar ahora con Adobe Express. Vamos a venir acá. Ok. Acá habíamos dicho que nosotros tenemos la posibilidad de este documento, hacerlo variar de acuerdo a el sabor que nosotros tenemos de cada uno de estos licuados. Fíjense que aquí banana debería ser variable, lo mismo que el precio y lo mismo que la imagen. Acá ustedes van a ver que hay una función que me permite crear un lote, ¿sí? Cuando vamos a crear lote, lo que voy a tener que hacer es, en este caso, tener un archivo de datos, ¿sí? El archivo de datos es un CSV. Ustedes guardan directamente desde Excel como CSV, o sea, texto separado por comas. Voy a buscar. Tengo acá un listado. Vamos a ponerle abrir. Y fíjense que, bueno, ahí ya tengo cargado mi listado. Vamos a ponerle siguiente. Y voy a seleccionar acá, banana. Voy a conectar este elemento, ¿sí? Voy a seleccionar aquí el precio. Voy a conectar este otro elemento. Y voy a seleccionar la imagen y la voy a conectar. Esto va a ser imagen. Ok. Ahora, el de banana, fíjense que lo voy a conectar con el CSV que nosotros trajimos. Tiene distintas columnas. Bueno, en este caso hay una columna que se llama sabor, ¿sí? Que va a ser la variable. Y el precio lo tenemos ahí. Vamos al siguiente. Y fíjense que ya me generó por cada uno de ellos, ¿sí? Durazno. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es que cada una de las imágenes no se corresponde con el texto. Fíjense que la imagen es única, ¿sí? De manera tal que
debería ahora enlazar todo lo que son imágenes, ¿sí? A diferencia de InDesign, que es un campo que también nosotros lo podemos traer desde una carpeta en específico. Acá fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Puedo añadir varios recursos, o si no, directamente voy a seleccionar acá, y podría cargar desde el dispositivo, o sea que en mi equipo podría llegar a tener la imagen de la banana, del durazno, todo por separado, pero voy a ir a bibliotecas. Yo ya lo tengo en bibliotecas, ¿sí? Por eso se torna cada vez más indispensable el hecho de estar trabajando con bibliotecas, ¿sí? El trabajar con bibliotecas me permite trabajar de una manera mucho más fluida, mucho más integrada, mucho más colaborativa, de manera tal que voy a ir a bibliotecas, y fíjense que en las bibliotecas, vamos a entrar acá, aquí yo ya tengo que la banana, vamos a ponerla ahí, el durazno, vamos a ponerlo acá, el kiwi viene aquí, frutilla, tenemos acá, y la cereza la tenemos ahí. Ok, hecho. Genial. Bien, vamos a crear páginas. Acá fíjense que ya tenemos banana, durazno. ¿Sí? Vieron que está repetida porque obviamente el punto de partida lo seguimos teniendo, pero ahí ya cada una se corresponde con la imagen. Como habíamos visto al principio, nosotros también esto, si lo quisiéramos tener en varios idiomas, vamos a ponerle traducir. Aquí, como tenemos varias páginas, directamente podemos tildar aquellas que nosotros queremos traducir. Si son todas, bueno, puedo aquí elegir en alemán, en italiano, japonés, inglés, y con eso estaríamos. Vamos a traducir. Quizás la página 1 por ahí la tendré que haber borrado porque va a aparecer banana 2 veces. Y ahí ya está. Es muy probable que en algunos casos tengamos que hacer algún ajuste, tengamos en cuenta de que voy a abrir cualquiera. Quedan bastante bien. Vamos a abrir esta. Es muy probable que en algunos casos, dependiendo del ancho de la caja, ¿sí? El tamaño del texto, fíjense que puede ser que nos quede el texto más pequeño y quizás tengamos que hacer alguna variación. Pero bueno, realmente esto es muy potente, muy interesante, y fíjense que los tiempos que se ahorran es impresionante. Me pareció interesante enlazar los contenidos que estaban que habíamos propuesto al inicio, para que ustedes pudieran tener una integración, ¿sí? Mucho más fluida. Fíjense que aquí integramos Photoshop, InDesign y Adobe Express. No sé, Guille, porque estoy a pantalla completa, no tengo un segundo monitor, si hay alguna consulta o algo, o puedo seguir avanzando. No tenemos consultas, están todos muy calladitos. Podemos pedir, si quieren, abrir el micrófono y hacer alguna consulta puntual. Tenemos gente que trabaja en ilustración, gente que es diseñadores, gente de fotografía, así que por favor, Ahí estoy leyendo, bien. hagan sus preguntas. Están todos muy calladitos. No sé si les Bueno, encantó lo que vieron o quedaron durmieron porque vergonzosos o es no, demasiado temprano. es muy Pero bueno. temprana. Ok. Ahí, pará, tenemos a Jorge que está escribiendo algo, me parece. A ver. Todo muy claro, bien. Ah, bueno. Bueno, ok, Bueno, me quedo más genial. tranquilo. Ok. Vieron que el potencial que tenemos entre la sinergia de trabajo entre las herramientas y Adobe Express es
increíble lo que potencia también, ¿no? O sea, no es solamente la facilidad de trabajo, sino la potencia de replicar el trabajo en distintos idiomas, esto de trabajar con una base de datos que se interactúa y que genera contenido, que realmente llevar esto a un trabajo manual llevaría horas, y con esto lo resolvemos bastante. Acá Sí, tenemos que, bueno, mucho gusto les dio el truco del prompt para generar variantes, o sea, ese dato fue fundamental también, ¿no? ok. Bueno, Bien, sigo avancemos. compartiendo. Ok. Bien, voy a ir a... aquí. Bueno, ahí ya están viendo nuevamente, ¿no? Aquí en este caso habíamos propuesto dentro de los temas, ¿sí? Características que, bueno, si bien es cierto, ya está hace rato el tema de que nosotros podemos, mediante cámara RAW, utilizar, ¿sí?, esta herramienta maravillosa que nosotros tenemos acá, que es aquí la herramienta de quitar, ¿sí?, que utiliza Firefly. Acá cuando uno directamente la utiliza sobre la misma imagen, acá si la han usado, fíjense que directamente lo que hacemos es encerrar aquello que nosotros quisiéramos quitar, y automáticamente va a estar eliminando el área utilizando, ¿sí?, esta tecnología, ¿sí?, de Firefly, inteligencia artificial generativa. Y lo hago acá directamente para que ustedes puedan ver algunas características que a lo mejor no se contemplan, y tiene que ver con esta barra de control que nosotros tenemos en la parte superior. Esta barra de control es contextual, de manera que en la medida que cambiamos la herramienta, va a ir variando. Y para esta herramienta de quitar, fíjense que aquí nosotros, voy a ir para atrás, tenemos la posibilidad de que seleccione el sujeto automáticamente, ¿sí?, de manera tal que no tendríamos que estar seleccionando. Con esta barra también podemos acceder a la función de seleccionar y aplicar máscara cuando tenemos que hacer un recorte quizás un poco más complejo. Podemos utilizar la herramienta del lazo o rectángulo. Esto tiene que ver cuando nosotros hacemos un barrido, y aquí en este caso va a identificar el elemento, que en este caso es este muchacho que está pegando un salto, que coincide. Muchas veces vamos a ver que entre una y otra variante vamos a encontrar diferencia. De acuerdo a la complejidad, obviamente que quizás tengamos que trabajar un poquito, pero por lo pronto fíjense que aquí ya podríamos seleccionar. Voy a ir a la herramienta de quitar, y fíjense que lo que decíamos recién de todas las variantes que tenemos para cada una de las herramientas, tenemos la posibilidad de encontrar distracciones, ¿sí?, personas, líneas y cables, ¿sí? Esto ya automáticamente lo va a estar detectando. Puede ser que en algunos casos tengamos que hacer algún ajuste, pero por lo pronto, fíjense que hay personas, está buscando gente. Tengamos en cuenta que ahí nosotros tenemos que estar balanceando, ¿sí?, si realmente amerita que nosotros utilicemos esta tecnología de esta forma, el hecho de que encuentre automáticamente distracciones, porque tengan en cuenta que tiene que analizar la imagen, y dependiendo del rendimiento de nuestro equipo, puede ser que el hecho de hacer un barrido, ¿sí?, o seleccionarlo y demás, sea mucho más rápido que tirarle todo el fardo a Photoshop para que analice y demás,
¿sí? Aquí encontró distracciones, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que ahí le decimos que la elimine. El modo lo podemos cambiar. Fíjense que de forma predeterminada va a ser automático estar utilizando inteligencia artificial generativa, o si no, puede ser relleno según contenido, como teníamos en versiones anteriores. Bien, ahora bien, cuando nosotros hacemos esto directamente sobre la imagen, esto es destructivo, ¿sí? Por lo tanto, lo que podríamos hacer es generar una capa nueva. Y acá fíjense que vamos a indicarle que me hago una selección. Me dice que no encontró ningún objeto porque no hay nada, ¿sí? Es demasiado pequeño, ¿sí? Pero ¿por qué me salta esto? Porque estoy trabajando sobre una capa vacía, claro, ahí no encuentra nada. Entonces deberíamos decirle que muestre todas las capas, y ahí sí, fíjense que automáticamente va a estar seleccionando, y bueno, podemos decirle que haga un relleno generativo, ¿sí? Esto mismo lo podemos hacer con la herramienta de quitar. Ahora, todo este proceso que ustedes lo pueden hacer de la forma que resulte más cómodo, siempre conviene que lo hagamos en una capa nueva para que el ajuste o el retoque sea no destructivo. Bueno, nosotros cuando utilizamos los filtros, por ejemplo, el de Camera Raw, fíjense que aquí dentro de los ajustes que podemos llegar a hacer, tenemos aquí también la posibilidad de quitar. Aquí, cuando nosotros utilizamos la herramienta de quitar, vamos a decirle que puede corregir. Ahí. Acá. Ahí ya está. Eventualmente le podemos decir que quite. Va a utilizar inteligencia artificial generativa. Le ponemos generar. Puede que ustedes encuentren diferencias entre lo que es la que está incorporada dentro de Camera Raw. Acá en este caso puso algunas cosas raras, ¿sí? Eso no lo quiero. Vamos a quitarlo ahí. ¿Okay? Volvemos a los ajustes. Fíjense que ahí nosotros tenemos que hicimos, ¿sí?, esa corrección directamente en Camera Raw. Por lo tanto, vamos a ponerle aceptar. En este caso también estaríamos haciendo un ajuste, ¿sí?, destructivo. Por lo tanto, lo recomendable es cuando vamos a utilizar, en este caso, Camera Raw, particularmente es la forma en que lo trabajo, convertimos esto a objeto inteligente, ¿sí? O fíjese que convertir para filtros inteligentes exactamente lo mismo. Una vez que está convertido, ¿sí?, ahí directamente lo que hacemos es aplicar el filtro. Entonces, la imagen va a estar viva, y trabajando de esta forma, en realidad estaríamos ahorrando también capas, ¿sí? Porque nosotros podríamos quitar las distracciones, podemos quitar algún elemento directamente de acá en una capa no destructiva, como sería una capa nueva y utilizando esta herramienta. Pero vamos a incrementar la cantidad de capas, ¿sí? Y vamos a ver que también, en cuanto a los pesos y demás, cuando estamos trabajando con archivos grandes, ¿sí?, ahí todos estos recursos realmente son relevantes. Lo otro que quería mostrarles son los filtros paramétricos. Esto ustedes lo van a encontrar dentro de filtros, ¿sí? Aquí, como estoy en 2025, ¿sí?, esto lo vamos a encontrar dentro de la versión beta. Por lo tanto, voy a salir de acá. Así ya también libero un poco de memoria. Vamos a venir acá directamente a mis archivos y paramétricos. ¿Sí? Acá fíjense que en este caso nosotros tenemos que... Voy a achicar esto acá. ¿Ok?
Acá fíjense que es un objeto inteligente, ¿sí? Donde nosotros ya le aplicamos los filtros paramétricos. Lo cierto es que en la medida que nosotros utilizamos filtros paramétricos, ¿sí? Automáticamente lo que va a estar haciendo es convertirlo en un filtro inteligente. Fíjense que aquí le voy a poner este efecto de bordado. ¿Sí? Obviamente que todos los filtros que nosotros tenemos acá, vamos a poderlos personalizar. Fíjense que quiere decir que sea un ajuste muy finito, una calidad ultra, ¿sí? El número de colores, ¿sí? Fíjense que estamos con un máximo de 8. Podemos jugar un poquito ahí con la luz, la densidad, ¿ok? Bien. Seguramente aquellos que usan Photoshop, históricamente nosotros teníamos, ¿sí?, la galería de filtros que, bueno, realmente tiene un montón de filtros que no son inteligentes, por lo tanto, también ahí recomiendo que se utilizan, ¿sí?, para alguna tarea en particular, la galería de filtros, también lo conviertan, ¿sí?, a un objeto inteligente para que eso esté vivo y lo puedan editar de forma permanente. Acá fíjense que, bueno, directamente nosotros tenemos que aplicamos un filtro. Si quisiéramos agregar otro filtro, fíjense que voy a ocultar esta capa, ¿sí? Y voy a venir a esta. En este caso nosotros tenemos que esta capa tiene dos filtros aplicados, ¿sí? Nosotros tenemos aquí por un lado el de una fotografía toda rayada, ¿sí?, simulando una fotografía vieja y maltratada. Aquí podemos también configurar para este tipo de efecto. Fíjense que vamos a ocultarlo. Ahí está, oculté el otro. En este caso tenemos para cambiar la cantidad. Bueno, aquí yo tengo el de simetría, el de fotografía. Okay. Fíjense que aquí le podemos decir que el papel está quemado, ¿sí? Los daños, fíjense cómo empieza ahí a dañarse la imagen. Bueno, en fin. Muchas veces para poder utilizar este tipo de filtros, a lo mejor no basta con uno solo y queremos agregarlos. Bueno, para ellos, fíjense que nosotros acá teníamos un filtro aplicado. Quisiera agregar un segundo filtro, por ejemplo, este de semitono. Para que se agregue un segundo filtro, tenemos que apretar la tecla Alt u Opción, y fíjense que ahí ya tenemos un segundo filtro. A cada uno de ellos, fíjense que podríamos, aquí por ejemplo, hacer doble clic. Para poder editar la fusión, podemos darle un modo de fusión. ¿Ok? Podemos cambiar el orden. ¿Ok? En este caso, fíjense que el semitono, el punto lo podemos hacer ahí muy grande. Podemos cambiar ahí el color. ¿Sí? Bueno, aquí podríamos decirle que sea un punto o que sea rayas. ¿Sí? Vean cómo aquí yo podría cambiar ahí el modo de fusión. Vamos a decirle que multiplique. Y vean cómo ahí. Bueno, todo esto tiene que ver con el ajuste que nosotros queremos lograr, el efecto que queremos lograr. Podemos jugar un poco con todos estos filtros y eventualmente lograr cosas muy interesantes. Cabe destacar que nosotros podríamos crear, ¿sí?, filtros, ¿sí? O podríamos descargar de terceros, se podrían agregar,
Pero bueno, para poderlos crear hay que utilizar otra herramienta de Adobe que es una herramienta de 3D, de Substance, ¿sí? Y podríamos tener nuestros propios filtros paramétricos. Esto todavía, ya hace rato que está en la versión beta. Es muy probable que salga pronto para la versión comercial. Bien, acá fíjense que este que teníamos ahí, lo que tiene ahí es una... Vamos a quitar esto. Una máscara, ¿sí? Que si la quito, fíjense que ahí. Ok. Esta máscara obviamente está hecha muy rápido para que los bordes sean más suaves. Podemos ver ahí las propiedades de la vista o aplicar propiedades de la vista. Aquí, bueno, estos de prepos, una vez que se activan, se muestran en un primer plano siempre. Fíjense que acá podemos hacer desvanecer los bordes para que estén ahí más suaves, en fin. Todo esto ya es manejo propio de Photoshop, pero por lo pronto se pueden lograr cosas interesantes y sobre todo están vivos, ¿sí? Esto lo que me permite es editarlo en cualquier momento. Así que bueno, un poco era esto para completar la temática que habíamos planteado para el día de hoy. Quiero mostrarles como un extra algunas características. En este caso voy a estar acá con Photoshop 20, no, InDesign. Acá InDesign, fíjense que tiene como todas las herramientas de Adobe, tiene la posibilidad de extender su funcionamiento mediante herramientas de terceros, ¿sí? Y ustedes tienen directamente complementos, ¿sí? Aquí en extensiones, ¿sí? Algunos que les puedo recomendar si trabajan con InDesign es Stock Solo, ¿sí? Que les va a permitir cargar imágenes de sitios, de bancos de imágenes gratuitos, como por ejemplo Unsplash, Pexel y Pixabay, y también le podemos decir que haga una búsqueda dentro de Adobe Stock, ¿sí? Y algo que estoy utilizando en los últimos tiempos es la posibilidad de que dentro del mismo InDesign utilicemos estas tecnologías generativas, no solamente de texto, sino que también de imágenes, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podría generar imágenes directamente con Dalí, ¿sí? Así como también aquí poder traducir un texto, ¿sí? En fin. Al igual que InDesign, Photoshop, fíjense que aquí, por ejemplo, ustedes van a tener dentro de complementos, ¿sí? Plugins. No sé si lo tengo cargado acá. Por ejemplo. Acá. Aquellos que trabajan para redes, ¿sí? Fíjense que aquí hay una versión gratuita y una versión pro. Esto me permite generar contenido para redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, crear nuevo documento, ¿sí? Siguiente, ¿para dónde? Para Facebook, para Instagram, LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a crear? ¿Sí? Un post, ¿sí? En este caso Facebook, ¿sí? En este caso cuadrado para Instagram, y un post para LinkedIn, ¿sí? El fondo, ¿ok? Y ahí lo que me está generando son distintos documentos, ¿sí? Ya con las medidas, ¿sí? De cada una de estas redes. Ya que estamos con la dinámica de trabajo, porque estamos trabajando en simultáneo para las tres redes, fíjense que aquí tenemos un plugin, que en este caso está beta, es algo que todavía
Em, no sé si está disponible en los complementos de Adobe, pero por ejemplo, aquí lo que me está mostrando son cada uno de los documentos que tengo abiertos. Fíjense que acá en ventana ustedes pueden ir uno por uno. Aquí los tienen ahí en pestañitas. Pero la ventaja de este plugin, aquí, fíjense que me está mostrando, ¿sí?, características de cada uno de los documentos sin tener que abrirlos uno por uno. Y aquí nosotros seteamos, ¿sí?, dentro del menú, el Settings, qué información queremos que nos dé. Aquí, por ejemplo, lo que tengo seteado es que me muestra el nombre, las dimensiones, la resolución, el perfil de color, el modo de color, la profundidad. Bueno, esto es muy interesante a la hora de nosotros tener que manipular, ¿sí?, en simultáneo varias imágenes. Es muy práctico. ¿Ok? Bueno, Guille, no sé si voy a dejar de compartir para poder ver ahí. Bien, entonces, acá para que voy a poner la Ahí cámara. estoy viendo que hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de que cuando hablabas de Camera Raw y la edición, Sí. ¿qué pasa con la calidad de la imagen cuando sacamos un objeto y es reemplazado por el fondo de la imagen original? ¿Pierde calidad? ¿Queda con ruido de la imagen? ¿O cómo gestiona? En realidad nosotros podemos, aquello que quita, ¿sí?, o que genera, ese contenido nuevo que genera, le podemos decir que lo haga, que optimice la calidad, ¿sí? Si quieren, les muestro un poquitito. Pero no compartí pantalla, me parece, ¿no? No estás No estoy compartiendo. compartiendo. Ok. Acá. Acá, por ejemplo, si selecciono esto. Ok. Vamos a cerrar esto acá. Cuando lo relleno, fíjense que... no, acá. Esta es una imagen que nosotros tenemos en baja por una cuestión de fluidez, ¿sí? Pero si la imagen estuviera en alta, puede que encontremos una diferencia, ¿sí?, entre el relleno nuevo con lo que genera. Y dentro de las variaciones, fíjense que ahí tengo una, otra, ¿sí? Me quedo con la primera. Aquí, si ustedes se fijan, dentro de las variaciones tenemos los tres puntitos, que le puedo decir que me genere similares, porque me gustó esta, pero bueno, quisiera ver alguna otra alternativa, ¿sí? Puedo calificarla, por supuesto, pero desde acá, fíjense que lo que me permite, en este caso, es mejorar el detalle. ¿Ok? Ahí lo que va a hacer es que si nos acercamos, vamos a notar que hay una diferencia, ¿sí? En esta imagen, es una imagen que realmente tiene una resolución de pantalla, no tiene muy buena calidad, ahí se empieza ya a ver el ruido, el píxel y demás, ¿sí? Pero si lo hacemos con una imagen en alta calidad, vamos a ver que ese cambio de mejora en la calidad es significativo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahí Genial. estoy de Bueno, vuelta. ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy callada la gente. Sí, estamos muy callados hoy. Pero bueno, espero que les haya servido este día de trabajo. Vamos a tener en febrero otra oportunidad para ver nuevas cosas en febrero. Eh, y bueno, agradecerles una vez más su participación a pesar de las fechas en las que estamos. Bueno, muchas gracias, Hugo, Bueno, como siempre. gente, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Abrazo, Guille. Estamos en contacto. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias.
Saludos.